Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tarde del otro lado de la pandemia para hablar de distintos aspectos como venimos haciendo de lo que nos está sucediendo, atravesando como sociedad, como humanidad. Obviamente tenemos que hablar de Rafael y de lo complicado que está todo. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Hola Sole, ¿cómo estás? Sí, la realidad nos está pegando duro, nos está pegando localmente, nos está pegando como país y bueno, atravesando esta etapa sanitaria súper compleja y esta semana última de lo que venimos viviendo en la ciudad también con noticias muy difíciles de poder llevar adelante. Así es, con muchos fallecidos, muchas personas jóvenes fallecidas, lo que habla de cómo esta segunda ola está afectando a otros grupos. Sí, confirmando esto que veníamos diciendo, desde hace ya unas cuantas semanas veníamos advirtiendo que esto iba a ser mucho más dramático que lo que fue el año pasado y lamentablemente se está confirmando a través de lo que es la ocupación de camas, el estrés del sistema de salud y lamentablemente también con el número de fallecidos y la disminución de los grupos de edades de afectación cada vez más en personas jóvenes. Y también tenemos que hablar de todo lo que deja ese otro costado de la pandemia, que es la cuestión social, el entramado social, los sectores más vulnerables, cómo están siendo más vulnerables aún. Y por eso lo convocamos por la gran obra que lleva adelante y también todo ese trabajo en el territorio que viene llevando a cabo desde hace años al padre Pepe Di Paolo, conocido padre Pepe. ¿Cómo está, padre? Gracias por estar esta tarde aquí en Rafaela. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, aquí también los estaba escuchando a ustedes. La situación es complicada acá en el Gran Buenos Aires y, y bueno, tratando de organizarnos, al menos la comunidad, las parroquias de las villas, para poder dar una fuerza, una ayuda a tanta gente que necesita, ¿no? ¿Cómo está la situación, usted que la recorre a diario? Bueno, ¿cómo es el día a día suyo en esto de la recorrida en las iglesias de la villa, en las parroquias de la villa, y este trabajo allí en el territorio, decíamos, con un montón de problemas que tienen siempre los grupos más vulnerables y ahora se le suma la pandemia, el COVID, la necesidad de salir? Mira, lo primero que vimos nosotros cuando empezó esto el año pasado es que iba a afectar fundamentalmente el trabajo, además la salud, el trabajo, y la gente vive mayormente de changas, las changas se caen y por lo tanto lo más importante era asegurar un plato de comida a aquellas personas que se caían del sistema, ¿no? Como dicen. Y por eso las capillas de nuestras parroquias se convirtieron en comedores. La misma gente que viene a misa es la misma gente que está cocinando, la gente que viene a limpiar, la gente que lleva las viandas a la gente mayor para que no salgan Claro. de la casa. Bueno, todo un trabajo comunitario. Después otros empezaron a fumigar, también pues nosotros tenemos el problema también del dengue, ¿no? El mosquito, y teníamos el problema también de sanitizar los lugares y espacios comunes. Como le decíamos, en las villas, las casas son multigeneracionales. Por ahí te vive el abuelo, los padres de una familia, los nietos, y bueno, es una población muy grande. Por eso la primera recomendación que se daba era quedarte en tu casa y llevar el trabajo a tu casa, y eso era imposible para una persona que vive de changas y que además, si se queda en la casa, eran una infinidad de personas que vivían dentro de una misma habitación o dentro de una misma casa pequeña. Entonces, era importante hacer entender que quedar en tu casa significaba quedarte en tu vereda, quedarte en el espacio común, pero sin compartir las cosas como las hacías antes, ¿no? Tomando las precauciones. Así que también trabajamos mucho en el operativo frío, buscando ropa, asegurar casas de hospitalidad para la gente que había quedado en una situación de calle. Y bueno, todo esto fue un trabajo comunitario. Realmente
es interesante ver que la pandemia, así como nos muestra lo malo, ¿no? Que el sistema sanitario que explotó en la Argentina, que ya venía mal y tenía como un montón de deficiencias, ahora acumulaba mucho más frente a esta prueba tan seria como fue la epidemia, ¿no? Pero también muestra lo más importante, que es cuando una comunidad se organiza, puede ayudar a mucha gente y realmente puede ser eficaz. ¿Cómo le va, padre? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que es un gusto poder charlar con usted un ratito, lamentablemente por este tema. Hubiera sido más lindo poder charlar otras cosas, toda su obra o lo que vienen haciendo de manera comunitaria desde hace tantos años allá. Pero bueno, nos tiene este programa y este tema hoy por hoy preocupados a todos y todas en la Argentina y para nosotros era muy importante poder contar con el testimonio de alguien que conoce el territorio profundo, el conurbano, de esto que se denomina el AMBA, tan así, tan etéreamente y que son personas, como decía usted, con compromisos sociales muy distintos quizás a lo que imaginamos y donde el quedate en casa a veces se hace muy difícil de cumplir por la necesidad de salir a buscarse el sustento todos los días. En relación a eso, padre, conociendo lo que ustedes hacen en la comunidad, con la relación que tienen de asistencia educativa, asistencia sanitaria, porque además de llevar la palabra, hacen todo esto, la pregunta un poco apunta a cómo ustedes han podido sostener esto en este tiempo y también sabiendo que usted ha dicho que es necesario que los chicos sostengan de alguna manera algún vínculo con la escuela presencial, de qué manera ustedes lo pueden llevar adelante en su comunidad, en lo que están haciendo, en esta tarea articulada que vienen entre ustedes como pastoral y la comunidad a quien dirigen su mensaje. Mira, nosotros pensamos que la presencialidad en los barrios populares, por ahí no podemos, yo fui en eso claro, porque viste que después se politizó mucho, claro. Se discutió si era bueno abrir la escuela, cerrar la escuela. Nosotros hablamos solamente de los barrios populares, creo que tendría que haber un protocolo para las villas y los barrios populares, así que en donde ajustados a las medidas que los profesionales indiquen, tiene que haber un contacto, porque imagínate que el año pasado tuvimos casi un año sin escuela, sin clubes, sin nada. Entonces, un adolescente, un prejuvenil, un preadolescente, vos podés decir, ¿dónde está todo su tiempo? Si no está en el barrio, si no está en las actividades en los lugares que le pueden hacer bien, con un referente que le indique cosas interesantes y positivas, uno puede decir a dónde va, ¿no? Y bueno, ahí salen los referentes negativos, salen los que pueda engancharse en la droga, el que pueda engancharse en grupos de violencia. Entonces, es que se necesita realmente en los grupos, en los sectores más marginales de cada lugar, no solamente como un protocolo específico, especial, que permita, de acuerdo como decíamos, nosotros cuidamos mucho el protocolo y creo que también hay que ser, si el presidente toma una decisión, en ese sentido nos parece bien que aunque puedan compartirlo, no hay que seguirlo, porque si no en este momento de dificultades, más bien tenemos que estar unidos tras la decisión. Creo que lo importante sí es que no hay un protocolo para los barrios populares y eso tiene que existir, porque si hablamos de droga, violencia, de marginalidad que nos muestran los medios y que no lo inventan porque es la realidad, es también porque además de que existe la delincuencia, existe también un montón de adolescentes y de jóvenes que están con el tiempo desocupado. Y donde golpeaban la puerta antes, que era una capilla, el club, el colegio, como decimos nosotros, las 3C, pueden estar cerrados. Hoy día, nosotros como capilla estamos abiertos, por eso hablamos de presencialidad. Y desde el primer día de la pandemia hasta hoy, nunca cerramos la iglesia. Evidentemente la transformamos, entonces, claro. Los momentos de los días de semana se reparte la comida, damos más de 3.000 viandas por día,
las capillas, algunas las transformamos con camas en su momento como Aislamiento. sitios para que de aislamiento. Claro. O sea, todo tiene una reconversión, pero no es cerrar por cerrar. Hay que tratar de buscarle un modo de vinculación con la población que sea aprobada, que sea realmente no una locura, sino que sea realmente aprobada por aquellos que saben y que no permita ese desencuentro entre el adolescente o el joven con las instituciones que le pueden ayudar a formarse. Yo Padre, creo, sí, no. una cosita en relación a esto, creo que hay una confusión de la forma con el fondo, padre, porque usted es claro lo que dice. El fondo es que la persona, el chico que tiene un vínculo institucional lo continúe, porque los riesgos que tiene de romper ese vínculo son también muy altos. La otra pandemia que sigue, Claro. que es la de la droga. Claro. Y ahí hay Bueno, una... esa pandemia la tenemos hace mucho tiempo. Claro. Exacto. Y es verdad que nos damos cuenta de que como sociedad se hizo muy poco y veníamos hablando, ¿viste?, de lo que significa trabajar bien en prevención, bien en recuperación y se ha hecho poco. Entonces, pensamos que hay que buscar un equilibrio, hay que ser sensato y creemos que para eso es importante, por eso hablábamos de protocolos para barrios populares, para villas de emergencia. Se me ocurre una cosa, donde- en función de lo que dice el Sí. padre, ¿fueron consultados por quienes diseñan los protocolos, ustedes que conocen el territorio y que lo caminan y que lo viven todos los días, fueron consultados para por ahí generar algún tipo de situación particular en relación a lo que son los barrios más vulnerables? No, más bien sí hemos hablado con el presidente cuando fue al principio, ¿te acordás que Ajá. esto que decían, quédate en tu casa, quédate en Sí. tu barrio? Sí, sí, sí. Ahí nos reunimos con él, le dijimos que no, era un mensaje de clase media a clase media. Claro. Tal Que cual. Claro. tenía que... Y bueno, ahí sí, realmente nos escuchó. De hecho, él filmó un spot con nosotros diciendo, quédate en tu casa, quédate en tu barrio. Y después pasó un tiempo largo, muy largo, y estos temas no se hablaron. Sí, Claro. con algunos funcionarios sí, porque por ahí nos visitan, tienen cierto Vinculación. conocimiento, Claro. ¿no?, ya sean de provincia o de nación, pero no. Creo que tiene que haber, frente a esta situación, un protocolo especial, porque no es lo mismo tener, no sé, la posibilidad de la conexión y seguir, aunque no es lo mismo, pero bueno, al menos lo puede seguir a través de la virtualidad, la primaria, la secundaria o lo que sea, en un barrio de clase media, acá a 20 cuadras, que acá en la villa poder seguir las clases. Es imposible y hay un teléfono, son varios hermanos, no hay mala conexión. O sea, las dificultades para esto es muy grande. Y además lo otro, de no perder el vínculo con las personas, con los referentes. Yo creo que el mundo de la adolescencia es, bueno, ¿quién es tu referente en el barrio? Bueno, puede ser un joven que los ayude porque juegan al fútbol, porque juegan al hockey. Nosotros tenemos recién, se fueron los profes de hockey. Pues, bueno, hay tipos y chicas que los llevan por un camino bueno, le ayudan a desarrollar las capacidades a los pibes. Bueno, vas a tener otros que si no hay actividades, bueno, si el tiempo está libre, evidentemente quizás le estamos sirviendo como caldo de cultivo a muchos que te van a ofrecer un camino no bueno. Padre, ¿tiene contacto con el Papa Francisco respecto a toda esta situación que sabemos que él siempre está tan atento con todo lo que ocurre en su país? No, pero cuando le escribo él me responde, sí, por carta, sí, así a través de los mails, pero no sé, hubo tantos temas que la verdad es que de así específico, él está viendo también la situación en el mundo, Sí. la pandemia, y cómo está golpeando en lugares, y sabemos lo preocupado que está, y bueno, las noticias que le deben llegar de cada uno de los países, ¿no?, que son realmente muy variadas y muy difíciles.
¿Cuál sería su mensaje para toda la comunidad? Porque hoy las redes, este programa después se sube también a YouTube, es decir, podemos llegar a muchas partes respecto a la población, respecto a esta actitud que debemos generar en medio de esto que nos impacta, que es la pandemia, de generosidad, de cuidado al otro, de ver en el otro a ese al que tenemos que cuidar. Y yo pienso que la clave es una comunidad organizada. O sea, nosotros pensamos que una comunidad de un barrio, de un pueblo, que realmente va uniendo esfuerzos, puede transformar la vida y la realidad de mucha gente. O sea, hoy tenemos que tener en cuenta que en cada uno de los lugares donde vivimos hay gente que la está pasando mal. Entonces, ya sea desde el punto de vista de la salud, en donde tenemos que a lo mejor llevarle algo a su casa porque están aislados, ya sea desde el punto de vista económico, porque le falta el trabajo, y entonces entre todos generar a lo mejor la posibilidad de que lleven la comida caliente a su casa, entre todos lograr que ahora que se viene el frío tengan la ropa necesaria para enfrentar el frío. Yo creo que la medida en que nos unimos podemos lograr un efecto multiplicador. La solidaridad es el camino, ¿no? Entonces, a mí me parece que en eso podemos todos, desde el lugar en donde estamos, realmente poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, Padre Pepe, a la distancia. Perdón por la insistencia, pero era para nosotros muy importante poder contar con su testimonio porque es el territorio, digamos, el rostro del territorio, lo que está pasando en esos lugares donde a veces nos lo cuentan, pero no lo vemos, no lo vivimos. No, gracias a ustedes, y la verdad es que hoy justo tenía que seguramente estar tu pedido, porque hoy tenía un compromiso que se fue, así que justamente seguramente lo habrá puesto Dios para que estemos compartiendo este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Un ejemplo, el Padre Pepe Di Paolo, allí en el territorio, en el conurbano, en el AMBA, donde nosotros hablamos, vemos a través de estas personas. Con una frase, la solidaridad es el camino, ¿no? Ahí está la clave. Si somos solidarios, evitamos que la propagación del virus continúe. Y ser organizados, dijo también. Y nos cuidamos, y al cuidarnos cuidamos al resto. Sí, creo que también es un mensaje para todos los funcionarios, en todos los niveles del Estado, de todos los partidos, no sacamos a nadie afuera, respecto a que hay que a veces preguntar, ir más al territorio y consultar para adaptar esos protocolos que sean cumplibles, que cada uno lo pueda cumplir. Escuchar a la gente que son después quienes tienen que cumplir con las normativas que emanan siempre verticales, de arriba hacia abajo. Escuchar un poco más, vivenciar eso que están contando, como decía el Padre Pepe, que ellos lo viven todos los días, y a partir de ahí generar las recomendaciones. Fue muy claro lo que dijo, medidas de clase media mensajes de clase media para la clase media, y acá hay todo un gran Cuando decían quédate en casa y no tenés cómo mantener la distancia, era muy complicado. Bueno, nosotros estamos aquí arrancando este primer bloque del otro lado de la pandemia con este lujo que nos dimos con el Padre Pepe Di Paolo, pero para contestar también, antes de irnos a la primera pausa, nuestras preguntas que están allí en el Instagram, siempre tan fieles todos los que nos siguen a través de nuestra red social que maneja Trinidad Busolaro. La primer pregunta, como siempre, son los consejos del doctor. Doctor, ¿qué consejos damos? Estamos en momentos en donde la vacunación antigripal está presente, asociada a lo que es la continuidad de la vacunación para el COVID-19. La recomendación es que todos aquellos que pertenezcan a los grupos de riesgo se vacunen, que tengan en cuenta los periodos que tienen que transcurrir entre vacuna y vacuna para poder hacerlo, y que lo hagan, que tomen todas las medidas de recaudo posibles para poder hacerle frente a lo que recién está empezando, que es la etapa invernal, la etapa de frío, donde se vienen todas las enfermedades de la vía respiratoria ligada a los cuadros virales, bacterianos, y además de eso a esta oleada fuerte que tenemos por el COVID. Así que como principal consejo de este momento, de esta semana, es quedémonos, cuidémonos, pero además quienes puedan vacunarse porque pertenezcan a los grupos de riesgo, que se vacunen.
La segunda tiene que ver con el sector privado. Dice, ayuden, que el sector privado ayude. ¿Cómo está eso, doctor? ¿Cómo lo ve en la práctica esta articulación respecto a que un sector trabaja en función del otro? Yo creo que hay una articulación. La ciudad viene trabajando de manera articulada ya desde que empezó la pandemia, que hoy por hoy, si perteneces al subsector privado y tenés una patología no COVID y te tenés que internar, te internes en una institución que no tengas el riesgo, como contaba recién la doctora Boloña del Garrahan, que ellos tienen eso de la convivencia de lo COVID y lo no COVID dentro del mismo hospital. Bueno, eso habla de la articulación en nuestra localidad que no ocurre. Esta semana ocurrió un hecho también muy importante, que es la disponibilidad que va a tener la Clínica Nacer de camas, adaptando lo que es un sector de internación pediátrica para poder disponer de sector ahí para internar COVID si necesita por la demanda que está recibiendo el hospital, con esta adaptación que también hay que hacer y llevar adelante en las instituciones privadas para internar toda la patología pediátrica de la ciudad que pueda estar requiriendo internación. Recordemos esto que decía yo recién, estamos empezando a transitar la etapa invernal en donde tiene mucho impacto con clases presenciales, con el movimiento de chicos como hay todavía con relación al deporte, mucho impacto tiene la enfermedad respiratoria en los niños y con lo que involucraría eventualmente la necesidad de contar con camas no COVID también. Así que hay un involucramiento y un trabajo articulado, obviamente que se necesita más porque el sistema está a punto de colapsar, pero creo que a medida que se vaya necesitando, la disponibilidad que haya se va a poner al servicio de lo que ocurra. Ojo, hay un límite para todo, no hay camas infinitas, respiradores infinitos, médicos y guardias infinitas. Hay un límite para todo que lo determina la capacidad que tiene el sistema de atender. Si la demanda y el peso de la demanda es tan fuerte que el sistema no lo puede soportar, lamentablemente las consecuencias no son buenas. Las próximas preguntas las contestamos en el próximo bloque porque nos preguntan qué pasa con Clínica Nacer, que es la noticia de todos estos últimos días con el cierre del tercer piso y la sala de internación que funcionaba allí. En el próximo bloque vamos a tener al doctor Daniel Marfor y por supuesto fuerza para todo el personal de salud del hospital que hoy le está poniendo el cuerpo allí con una cantidad impresionante de casos de camas ocupadas y con un recurso humano que siempre decimos está agotado. Nosotros hacemos una nueva pausa, la primera en realidad en el otro lado de la pandemia. Cuando volvemos lo tenemos en el living al doctor Daniel Marfor, director de Clínica Nacer.